Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Yo estoy también muy bien, gracias a Dios. Bien, señor. Bien, excelente, chicos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Les quiero pedir disculpas porque la clase pasada nos extendimos bastante y sé que son temas de pronto que, bueno, ya ustedes se supone que han hecho una lectura, pero no es tan sencillo estar mucho tiempo escuchando a una persona hablar y aunque opinen y todo, pues a veces es desgastante y sobre todo de esta forma que es virtual. Entonces, cualquiera de ustedes está autorizado que cuando ya me esté pasando de tiempo me avisan o también me pueden escribir al interno, me dicen, enseño, mire, o sea, háganme caer en cuenta, no pasa nada, o me dicen, enseño, ya se pasó el tiempo o algo, no importa. Vale, entonces vamos a iniciar con la clase, vamos a continuar. Ustedes saben que estamos haciendo, bueno, la lectura, ¿verdad? De un texto. ¿De qué autor? ¿Cómo se llama el autor? Estamos leyendo en estos momentos. Acuérdense. No es Rafael. No es. Rafael era un presidente. Muy bien, pero se acuerda del presidente. Ah, sí. Bueno, pero ustedes tienen apuntes, El autor del que estamos hablando. No importa si tienen que mirar nuevamente el texto. Se llama Joaquín Viloria. Joaquín Ese Viloria. señor, yo se lo iba a decir. Ah, pero grábenselo porque como les decía la clase pasada, es importante saber qué estamos leyendo, quién lo está diciendo, ya. Entonces, ese texto de Joaquín Viloria se llama Los empresarios del Magdalena, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho como una lectura siempre de todo el contenido referente al contexto histórico que estamos leyendo en este momento. Entonces, quiero que voy a compartir la presentación. Listo, chicos. Vamos a seguir. Voy a hacer un breve repaso de lo que leímos ayer. Entonces, pues habíamos dicho que ocurrieron dos fenómenos luego de que terminó la guerra de los 1000 días, ¿cierto? Según Joaquín Viloria, esos dos fenómenos fueron, por un lado, que se organizó la United Fruit Company, o sea, organizó toda su base productiva y exportadora, y por otro lado tenemos que varios militares se radicaron en la zona bananera. Varios militares que ya se retiraron, pues que ya una vez terminada la guerra de los 1000 días, ya se ubicaron en la zona bananera. Entonces, decíamos que esos militares que llegaron, de un lado encontramos algunos liberales y encontramos también unos conservadores, ¿cierto? Pues ayer lo habíamos hablado, que de los liberales estaba José Rosario Durán, Francisco Ortiz Garay y Clodomiro Castillo, mientras que del lado de los conservadores, Florentino Manjarrés, Ignacio Foliaco, Diego de Castro y Rubén Restrepo. Pero hubo unos militares y empresarios que sí llegaron a meterse de lleno en el negocio del banano. ¿Quiénes fueron ellos? Fueron Benjamín Herrera en la finca Colombia, Francisco Tronconis y su hijo Manuel Francisco en la finca Andalucía. ¿Hasta ahí estamos claros? Me dicen si me escuchan porque yo pienso que de pronto es que Sí, señor. me salí de la llamada. Sí, señor. Bueno, listo. Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que estas personas también llegan porque ya muchos sabían que la zona bananera era productiva, ¿verdad? Era fértil y tenían intenciones de invertir. Pero también hubo unas adjudicaciones por parte del gobierno, o sea, el gobierno donó, regaló
algunos terrenos que estaban baldíos, o sea, baldíos es decir que no tenían dueños. Ya, entonces como no tenían dueños, se supone que el Estado es el dueño de esos terrenos. Y el Estado, pues en ese momento el presidente, me decía Juan Santiago, tú que el presidente, ¿cómo se llamaba? En ese momento. Rafael, Bien, Rafael, ¿qué? digamos, ese es el presidente. Rafael Reyes. Rafael Reyes. Bien. Entonces decíamos que Rafael Reyes estaba como preocupado porque él decía, bueno, estos militares, ya se acabó la guerra, ¿para dónde van a coger? ¿Qué van a hacer? Entonces él quería formar como una colonia militar agrícola. Para eso encargó a unas personas que fueran a inspeccionar toda la región del Magdalena. Pero hubo un inconveniente con esta adjudicación de terrenos baldíos que generó inconformidad entre algunos agricultores bananeros. ¿Qué pasaba? Y las anomalías que también detectó Joaquín Viloria, que es el autor que estamos leyendo, él decía que se causaba como suspicacia. Primero, el hecho de que la mayoría de las personas a las que se le adjudicaron los terrenos eran militares conservadores. Y segundo, que esos militares también habían hecho parte de la comitiva del presidente. ¿Quiénes fueron ellos? El general Eduardo Briceño, el subsecretario de Guerra Pedro Pedraza, el sargento mayor Faustino Pomar, el sargento mayor Calixto Medina, el general Diego de Castro. Y ellos además no estaban desempleados ni estaban retirados. Ellos estaban trabajando para el gobierno en ese momento y hacían parte de la comitiva del rey. Entonces las personas comenzaron a rumorear sobre esta situación y decían que esto no era nada más que clientelismo político. Ya habíamos hablado también ayer de lo que era el clientelismo, ¿verdad? Dijimos que el clientelismo es de pronto el intercambio de favores, el hecho de favorecer a algunas personas o algún partido con algo y para obtener después beneficios. Por ejemplo, cuando una persona le da trabajo, le da bienes de vivienda o le da favores personales para que con el fin de que de pronto más adelante voten, ¿cierto? Voten por ese candidato o lo apoyen en algo. O sea, el clientelismo político, mira que estamos hablando del clientelismo político a inicios del siglo XX. Y estamos en el siglo XXI y todavía se evidencia el clientelismo político. Todavía hay quejas y todavía se habla de esto. Entonces, eso fue lo que pasó con la adjudicación de terrenos. Por si no lo recuerdan, ayer les estaba explicando también qué era la adjudicación de terrenos. ¿Quién lo recuerda, por favor? Adjudicar. ¿Quieren que se los explique? Sí, ya. No lo recordamos. Eso no lo vimos Explícame ayer, otra vez. Sí lo recuerdan, pero se lo vuelvo a explicar. Listo, perfecto. Adjudicar es como cuando se le entrega algo a una persona de manera oficial. O sea, se le da como un título o se le da con una escritura. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de terrenos baldíos. Como les decía, no tienen dueños, tierras desalojadas y que se supone que como están desalojadas y como no tienen dueños son del Estado. Entonces, si el Estado adjudica esos terrenos, significa que se los da a alguien y les da las escrituras, o sea, se lo da de manera oficial. No es como cuando digamos que hay un terreno que está vacío y las personas llegan y hacen se van a vivir en esos lugares que que se convierten en colonos. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? De pronto en las invasiones, las personas van y se adueñan y se reparten los lotes. Pero en este caso no es, en este caso es el mismo gobierno el que está entregando esos terrenos a las personas y se los entrega de manera oficial, de manera legal, con escrituras y todo. Eso es adjudicación de terrenos. En la zona bananera, en esa época había terrenos baldíos, había muchas zonas que no tenían dueño. Y como no tenían dueño, las hacía un lugar propicio para que el gobierno pudiera repartir tierras. La propuesta del presidente Rafael Reyes era que tenía como que entregarle, o sea, quería formar una colonia militar agrícola para poderle entregar
a esos militares que ya se había terminado la guerra de los 1000 días y no tenían nada que hacer, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, hizo una indagación, hicieron una investigación para ver cuáles podrían ser esos terrenos para dárselos a ellos, y pues así se hizo, o sea, se adjudicaron unos terrenos baldíos. Ahora, el malestar y la inconformidad que surge con respecto a esto es que esos terrenos baldíos se le entregaron a militares, pero conservadores, o sea, del partido político del presidente de ese momento. Y además, que esos militares no estaban desempleados, o sea, seguían trabajando para el gobierno, o sea, que sí tenían algo que hacer. Y aparte de eso, hacían parte de la comitiva del presidente, o sea, ya lo habían acompañado en una comitiva que había hecho él por toda la costa. Entonces, cuando esto ocurre, la gente o los agricultores bananeros comenzaron a mencionar o a sugerir que esto era clientelismo político, es decir, hubo clientelismo en la adjudicación de tierra, y ya dijimos que es clientelismo, ¿cierto? O sea, es decir, eran favores que él estaba haciendo a estas personas con el fin de obtener también beneficios, o de pronto en pago por beneficios que ya había recibido de ellos. Hasta ahí está claro. Sí, sí. Sí, señor. Ok, entonces quedó claro que es adjudicación de terrenos y quedó claro que es clientelismo. Sí. Los veo como que no los noto muy seguros. Yo sí sé. ¿Están ahí? Sí, señor. ¿Para ti quedó claro esta Sí, parte? señor. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Sí, señor. Vamos a continuar. Entonces, ahora, otras personas que también fueron beneficiadas con la adjudicación de los terrenos también fueron personas de la élite, aparte de terratenientes, de políticos y de familias tradicionales de la región, o sea, los mismos de la élite de los que hablamos en el primer episodio, ¿cierto? Dentro de ellos, ¿a quienes encontramos? A los Dávila, a los Bengochea, a los Correa, a los Durán, a los Guerrero, los Morán y Rosellón. Ellos recibieron terrenos baldíos, a ellos les adjudicaron, y aquí está la lista de esas adjudicaciones. Ustedes se dan cuenta, pues aquí podemos ver quienes recibieron adjudicación de tierras. Mira que aquí está una lista grande, mira aquí dice Gregorio Beltrán, María Concesión de Durán, Luis Porto, Teotiste Maya, Sergio Rosellón. Aquí está, mira, Sergio Rosellón, Ulpiano Valenzuela, David Ferrero, Luis Castañeda, Roberto Guerrero, los Díaz Granados, los Correa, o sea, las mismas familias pudientes, los mismos políticos y los mismos terratenientes también recibieron los beneficios del gobierno de turno, o sea, también le fueron adjudicados terrenos, pese a que ellos ya eran dueños de tierras en la región. Vamos a hablar de los empresarios de la región. Ok, llegaron unas compañías extranjeras, se necesitó esa inversión extranjera para sacar adelante el cultivo del banano, las compañías extranjeras se unieron y dieron lugar a la United Fruit Company. Pero ¿qué pasaba con los empresarios de la región? Esos de los que tanto hemos hablado en el episodio anterior, ¿cierto? Resulta que a finales del siglo XIX, Manuel Dávila Pumarejo y otros empresarios de la región fundaron una sociedad y esa se llamó Santa Marta Fruit Company. Okay. Con esta explotaron los terrenos de la Santísima Trinidad de Aracataca y se relacionaban, tuvieron buenas relaciones con la Colombia Land Company, y luego cuando aparece la United Fruit Company también tuvieron buena relación con ellos. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar de las políticas de la United Fruit Company. Ok, entonces les voy a dejar de compartir esta pantalla voy a dejar de compartir la
ver. Ahí la ven, chicos. Sí, señor. Ok. Entonces, políticas de la United Fruit Company. Dice, ¿quién quiere leer, por favor? Si quieren les agrando más para que puedan ver. Yo, señor. Adelante. Espérate que te agrando un poquito más el... Señor, después lo veo. Señor, pero, Adelante. ¿desde Ad- dónde leo? Desde el principio. Una vez. Sí, señorita. Desde ahí. Una vez lograda la paz en el territorio nacional, la UPS se ¿Qué dispuso a significa la desarrollar la UFC? zona bananera de Magdalena. Daila, ¿qué significa La la United Fruit UFC? Company. Bien, La United Fruit Company, señor. listo. Continúa, Daila. Yo le voy a ir interrumpiendo porque la idea es que vamos haciendo la lectura y Impulso, vamos explicando, ¿oyeron? Así que vamos así poco a poco. Adelante, Daila. impulso, impulso nuevas técnicas de cultivo con semillas traídas de Panamá, así como un amplio sistema de financiación para los productores. Listo, Al frente Daila, de estas innovaciones y estructuración. vamos. Quiere Sigo leyendo. decir que una vez que se logró la paz, o sea, una vez que se acabó la guerra, ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que la United Fruit Company se comenzó a organizar, ¿verdad? En la parte productiva y en la parte de exportación. Entonces dice que para desarrollar la zona bananera, trajo nuevas técnicas de cultivo con las semillas traídas de Panamá y efectivamente, o sea, acuérdense que faltaba experiencia, a los cultivadores nacionales les faltaba experiencia y conocimiento de técnicas, entonces la United Fruit Company trajo esas nuevas técnicas. Bien, con las semillas traídas de Panamá que ya de pronto ya habían sido traídas de allá mismo. Así como también amplió el sistema de financiación para los productores. O sea que la United Fruit Company no solamente se dedicó a trabajar la agricultura, sino que también comenzó a ofrecer préstamos para todos los que querían producir banano. Como hacía falta dinero, entonces la United Fruit Company llega como un banco, ¿verdad? A financiar a todas las personas que querían producir banano, o digamos que no a todas las personas, sino a los productores del momento, haciéndoles préstamos. Hasta ahí está claro. Sí, señor. Sí, profe. Adelante, ¿quién continúa? Vamos por aquí, al frente, Yo, señor. adelante. Perdón que me... Dale. ¿Por dónde es, señor? Al Costa Rica, frente, esa. Donde comienza Costa sí, después del punto seguido. Rica. Al frente de estas innovaciones. Ah, al frente de estas innovaciones y estructuraciones del negocio estuvo el empresario estadounidense Minor. ¿Cómo es ese nombre, señor? Minor Cooper Kit. Minor Cooper Kidd, quien tenía en Costa Rica la base de sus operaciones en el departamento del Magdalena. El cultivo Hasta del ahí hasta banano donde se está el punto. impuso a los otros Vamos a hacer la cultivos. pausa en cada punto. Hacemos la pausa y vamos a ir explicando poco a poco. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La United Fruit Company hizo todas estas innovaciones. Listo. ¿Qué innovaciones? Oh, nuevas técnicas de producción, préstamos, préstamos para los productores de banano. Pero ¿quién estaba al frente de esto? Había un empresario estadounidense o gringo que se llamaba Minor Cooper Kit. ¿Ok? Y que ya venía trabajando en Costa Rica, porque dice que él tenía en Costa Rica la base de sus operaciones. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Ok, ¿quién continúa? Pues, señor, ¿por dónde? En el departamento del Magdalena, después del segundo punto seguido. Te lo resalto. Sí, señor. ¿Ya viste?
Adelante. Sí, señor. No era, no era intensivo en capital, no requería ningún proceso de transformación, como la caña de azúcar, y los rendimientos eran más rápidos que otros cultivos como el café. Gracias. Pueden leerlo nuevamente. Lo que pasa es que a mí se me cortó acá la señal y no escuché que leíste todo el párrafo. Comienza desde en el departamento del Magdalena. En el departamento del Magdalena, el cultivo del banano se impuso a los otros cultivos por diversos factores. No era intensivo en capital, no requería ningún proceso de transformación, como la caña de azúcar, y los rendimientos rápidos por otros cultivos como el café. Muy bien, muchas gracias, Camila. Entonces tenemos que en el departamento del Magdalena, lo que comenzó a producirse a mayor escala y a mayor cantidad fue el banano, más que cualquier otro cultivo. ¿Por qué? Porque los cultivos de banano tenían varias ventajas, ¿ya? Que no requerían demasiado capital como otros cultivos y que tampoco tenían que hacerle un trabajo de procesamiento extra, o sea, no tenían, por ejemplo, la caña de azúcar, que la caña de azúcar había que convertirla en azúcar o convertirla en panela, no. El banano simplemente era cortarlo y empacarlo, ¿vale? Entonces no se tenía que hacer algo extra. Y además de eso, que era mucho, o sea, se maduraba mucho más rápido que otros cultivos, por ejemplo, como el café. Entonces, por eso predominó el cultivo del banano en el departamento del Magdalena. O sea, aumentó el cultivo de banano y disminuyeron los otros cultivos. Mira que aquí dice, de hecho, la madurez de esta fruta llegaba a los 7 meses, mientras que el café se tardaba 3 o 4 años. O sea que era más rentable hasta cierto punto el banano porque se maduraba más rápido incluso que el café, o sea, de 7 meses a 3 o 4 años, pues es bastante la ventaja, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros, chicos. Sí, señor. Ok. Sí, Bueno, ¿quién va a continuar leyendo? Vamos por aquí. ¿Quién lee esta parte? anteriormente, tanto el capital nacional como extranjero habían sido invertidos en azúcar y cacao, aprovechando el creciente mercado para este producto. La UNICEF Fruto vino a monopolizar el transporte esencial y la irrigación, y a monopolizar la mayor fuente de crédito. Muy bien, gracias. O sea, ya aquí en esta parte se está hablando de un monopolio ejercido por la United Fruit Company. Chicos, ¿ustedes saben qué es un monopolio? Un juego de mesa. Muy bien. ¿Y qué pasa en ese juego de mesa? Porque ese juego de mesa tiene, o sea, por eso se llama así monopolio, porque lleva consigo lo que significa. ¿Qué es un monopolio? Se los explico. Sí, señor. Es un juego donde tiene la facilidad de que uno ahí pueda comprar como también unas empresas. Uno como que compra, hipoteca empresas también. El dinero. Muy bien, Daila. Entonces, teniendo en cuenta eso, un monopolio, el monopolio es cuando una persona o una empresa maneja todo en un lugar. O sea, digamos que Daila tiene bastante plata. Y aprende administración. Y Daila se mudó apenas a Ciénaga. Y Daila enseguida va comprando todas las empresas. O sea, así como el monopolio, vas comprando todo y te haces dueño de todo, ¿cierto? Gana el que más tenga dinero, el que más propiedades tenga. ¿Es o no es?
Sí, claramente, señor. Exacto. Entonces, eso es un monopolio. ¿Qué pasaba? Que ya comenzamos a hablar de que la United Fruit Company, perdón, que la United Fruit Company tenía un monopolio. ¿Por qué? Porque ya la United Fruit Company manejaba el transporte. O sea, ¿cómo así? Sí, claro, acuérdense que les habían dado la concesión del ferrocarril. O sea, no eran los dueños, pero eran los que lo manejaban. Aparte de la irrigación, o sea, ya también eran dueños de los canales de riego. Y aparte de eso, eran los que prestaban el dinero a los que querían cultivar banano. Si se dan cuenta que ya comienza a ejercer una serie de monopolios, porque ya comenzó a monopolizar el transporte, la irrigación y los préstamos o el crédito para los que querían sembrar el banano, los que querían producir banano. Hasta ahí vamos claros. Sí, señor. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Quién quiere seguir leyendo? Adelante. La USFC comprendió una política muy intensa de compra de tierra y denuncia de terrenos válidos en la zona bananera de Magdalena, situación que llevaría a la empresa a enfrentarse con colonos campesinos, agricultores locales y en ocasiones con las autoridades. Gracias, Daila. Entonces, mira que la empresa, la United Fruit Company, dentro de su política comenzó a comprar tierras. O sea que ya no solamente estaba manejando el transporte, ¿cierto? Los canales de riego, sino que también ahora también quería ser dueña de todas las tierras y comenzó a comprar tierras. Y todos los terrenos baldíos los comenzó a denunciar. Pero ¿qué pasa? Si había un terreno baldío y en ese terreno baldío habían colonos o vivían algunos campesinos, eran desalojados, ¿cierto? Entonces comenzó a tener enfrentamientos con los colonos, con las personas que vivían en esos terrenos, con los campesinos, con los propios agricultores locales, o sea, los propios agricultores de la región y hasta incluso con las autoridades. Y esto créanme que es un tema que hay que profundizar un poco más. ¿Ya? Entonces, miren los alcances de la United Fruit Company. Y ya se nos va acabando casi el tiempo para terminar la clase, así que tratemos de finalizar esto. Hasta ahí vamos claro, chicos. Sí, señor. Traten de responderme enseguida Sí, señor. para yo poder seguir avanzando, o si tienen duda también me las dicen. ¿Quién continúa leyendo, por favor? ¿Otra persona? Hola. ¿Quién lee, por favor? No tienen voz, señor. Yo, señor. Adelante. ¿Cuál es la que leo? Lo que está resaltado. ¿Cuál es la que leo, señor? Lo que está resaltado. Ah, bueno. En este sentido, sus estrategias fueron múltiples y en ocasiones discutibles, teniendo como objetivo final la ampliación de sus terrenos como toda empresa que apenas empieza su actividad en el 1901. La United Fruit Company compró con todos los requisitos legales con un terreno a la empresa inglesa. Colombia, señor, ese nombre que es Land Company. Señor, ese es un nombre. Sí, ese es el nombre de una empresa. Land Company. Por 55,000 pesos de oro, la cual sería la primera propiedad de la United Fruit Company en la zona bananera. Bien, gracias, Santiago. Entonces, ahí vemos que según el autor, las estrategias que empleaba esta empresa eran muchas, o sea, no solamente hacía una cosa, sino que hacía muchas cosas, pero que también eran discutibles, o sea, que de pronto no eran muy bien aceptadas.
¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en ampliar sus terrenos a toda costa. Bien. Y bueno, ya eso lo sabíamos, que ya había comprado los terrenos de la empresa inglesa, la Colombian Land Company. Y bien, hasta ahí vamos. Continuamos. ¿Quién lee por acá? Adelante. En los años siguientes la situación era diferente, pues la empresa entraría en litigio con una de las familias más tradicionales de la región. ¿Saben qué es litigio, verdad? Chicos, ¿saben ustedes qué ¿Cómo, es señor? litigio? ¿Saben ustedes qué es litigio? Cuando dice que la United Fruit Company entró en litigio, ¿Verdad? Unión, señor, se unirían, así. no, litigio viene siendo como un pleito legal. Esos problemas. Sí, como un pleito legal. Una pelea, pero legal. Ok, ante juzgados. Entonces, la empresa entra en litigio con una de las familias más tradicionales de la región. En efecto, ante las pretensiones de la United Fruit Company de aparecer como única propietaria de las 22.500 hectáreas del globo del terreno denominado San José de Sevilla, que ya había sido denunciado 100 años atrás por José Francisco Díaz Granados. En 1908, la Junta Agraria del Magdalena reconoció que estos terrenos no eran tierras baldías. De acuerdo con el concepto de la Junta, los derechos sobre Sevilla correspondían a los descendientes de Rosario Díaz Granados, nieta de José Francisco, a los descendientes de José Manuel González, representados por González y Cía, y a la empresa United Fruit Company. Es decir, o sea que los lotes no eran baldíos, los terrenos no eran baldíos, y le pertenecían a estas tres personas, o a esta familia, más las dos entidades, más las dos empresas, ¿cierto? Rosario Díaz Granados, a los descendientes de José Manuel González, que estaban representados en la empresa González y Cía, y a la United Fruit Company. Pero miren que la United Fruit Company estaba peleando por la totalidad del terreno, o sea, que no quería compartirlo con los otros dueños. Para ampliar y consolidar la actividad bananera, la United Fruit Company necesitaba adquirir nuevos terrenos en la zona, fuera directamente o mediante empresarios locales. En esta línea de acción le fue de gran utilidad su alianza con los Dávila, una de las familias con mayor poder económico en el Magdalena. ¿Ya ven? Entonces, como ella necesitaba más terrenos para poder ampliar su poder, para poder consolidar la actividad bananera, necesitó de los empresarios locales. Bien, y se alia con la familia Dávila, que eran uno de los más ricos económicamente en el Magdalena. Y en la actualidad, ¿verdad, Matthew? Han calladitos, yo les pregunto y no me responden nada. ¿Por qué? Sí, señor. Yo estoy activo aquí. Como le preguntó a Brian. A Matthew. Bueno, mis amores, entonces miren cómo, o sea, sí se están dando cuenta cómo era la forma de obrar de la United Fruit Company. ¿Se van dando cuenta? Sí, señor. Ok, bueno. Dice, aunque el cultivo, ¿alguien más quiere leer? Sí, por favor. Yo sé. Ah, sí. Y adelante, aquí. Adelante. Aunque el cultivo de banano era sencillo, su transporte era una actividad compleja y especializada que llevó a la UFS a dominar el transporte marítimo refrigerado con su gran flota blanca. Asimismo, se necesitaba conocer la característica del mercado internacional, en especial el estadounidense y europeo. En estos años, la UFS empezaba a dominar el cultivo. Se hizo el control del ferrocarril de Santa Marta, constituyó gran flota blanca para exportar su propio banano y café.
Es importante una diversidad de productos que comercializaba al por el menor mediante sus comisarios sumados a ellos. Era la principal beneficiaria del servicio telegráfico, telefónico de la energía eléctrica y de la fábrica de hielo de Santa Marta. Gracias, Cami. Entonces vemos aquí que el cultivo del banano era sencillo, ¿cierto? Pero ¿qué era lo más complicado para el transporte del banano? Yo misma lo dije. Lo más complicado era el transporte, ¿cierto? Entonces, El transporte. exacto. Entonces, ¿qué hizo la United Fruit Company? Desarrollar su propia flota marítima. Tenía su propio transporte marítimo. Ya. Y era refrigerado para poder trasladar el banano hasta Por Estados el agua. Unidos. Y esa, Señor, dígame, una preguntita. adelante. Marítimo es como si estuviera transportando el banano por el agua. Por el mar. O lo Sí, señor, tra por el mar. tierra. Muy bien, gracias por tu pregunta. Bueno, señor, gracias. Porque ahí van aclarando. Entonces, transporte marítimo significa que era por el mar, es decir, transportar desde el puerto de Santa Marta hacia Estados Unidos. Entonces, ya la United Fruit Company manejaba el ferrocarril, ¿verdad? ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía? Monopolio. Acuérdense. Transporte aéreo. Así. ¿Ah? Los créditos. Transporte aéreo. Aéreo. Bueno, todavía no podemos mencionar el Cárceles transporte aéreo, tenían. pero ya en este momento de la historia no. Vale, no podemos hablar de transporte aéreo todavía. Pero sí manejaba Tenían carritos antiguos. los créditos, acuérdense, los préstamos a las personas que cultivaban el banano. O sea, tenía el ferrocarril, los préstamos. Estaba luchando por tener monopolio sobre qué más. ¿Sobre las qué? Sobre la tierra o sobre los terrenos, ¿verdad? Quería expandirse y tener muchos más terrenos. Y aparte de eso, también ya tenía el transporte marítimo, o sea, el transporte por el mar. Ya tenía el de tierra y ahora por el mar. Esos barcos que ellos tenían se les llamaba la Gran Flota Blanca. Eran unos barcos blancos, grandísimos, bonitos, refrigerados, donde iba el banano refrigerado hacia Estados Unidos. Ellos tenían también eso. Entonces dice Joaquín Viloria, asimismo se necesitaba conocer las características del mercado internacional, en especial el estadounidense y el europeo, y ellos lo hacían, ¿cierto? Ellos conocían el mercado al que estaban vendiendo. Entonces ya en esos años ya la United Fruit Company comenzaba a dominar el cultivo y la comercialización del banano. ¿Por qué, hombre? Porque tenía el control del ferrocarril, tenía la Gran Flota Blanca, ¿verdad? Que eran los barcos que llevaban el banano a Estados Unidos. Pero en los barcos no solamente llevaban banano, sino que también que llevaban cargas. Café. Café. Muy bien. Cacao. Eso lo exportaban. Recuerden que cuando decimos exportar es cuando sale del país para otro país. O sea, cuando vendemos algo en otro país. Exportaban banano y exportaban café. Cuando hablamos de importar, significa que lo vendemos cosas, traemos de otro país y lo vendemos aquí en el país. Entonces eso se llama importar. ¿Qué importaban ellos? ¿Qué importaba la United Fruit Company? El banano. No, el banano se exportaba, es decir, se llevaba se exportaba a otros países. Sí, se llevaba de Colombia para otros países. Ellos importaban. Y aquí dice que importaban una diversidad de productos. Ya. Ellos traían productos de Estados Unidos y los vendían aquí. Pero no era que lo vendían en cantidad, sino que ellos tenían unos comisariatos, que eran como unos almacenes. Y en esos almacenes vendían todos esos productos que podían traer de allá, como insumos, ropa, cosas que se pueden vender en un almacén. Hasta ahí está claro.
Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Aparte de eso, la United Fruit Company era la más beneficiada con el servicio del telégrafo, con el servicio del teléfono, con la energía eléctrica y con la fábrica de hielo. ¿Ustedes creen que la United Fruit Company en ese momento gozaba de una posición especial en la zona bananera? Sí, señor, porque se volvió una de las con más empresas a su favor y Popular. muchos terrenos, entonces que se formó una gran empresa muy popular en ese tiempo. Ajá. ¿Y ustedes creen que era poderosa? Sí, señor, Sí, porque trabajaba con unas empresas grandes como la United Fruit Company, Ajá. que vino de otro país. ¿Y ustedes creen que sí tenía un monopolio? Sí, pues sí, señor. porque Sí, tenía varias señor. compañías a su favor ¿Cómo qué? y varias, ¿cómo es que? Varias hectáreas. O sea, tenía varias hectáreas y también que él favorecía a otras empresas para que también, o O sea, sea, le hacían los préstamos. tenía varias uniones. O sea, no solamente ganaba con el banano, ¿verdad? Ujú. Porque también Ajá, o sea, tenían varias aliaciones. hacía préstamos, Con pero otras esos cosas, o sea, préstamos eran prestando. Inversiones, exacto. tenía Pero inversiones. como la United Fruit Company era la productora de banano, entonces aparte de eso manejaba el ferrocarril. Y el ferrocarril era que se transportaba el banano a Santa Marta. Tenía la gran flota blanca, que era donde se llevaban los bananos a Estados Unidos. Y también era dueña de la mayoría de las tierras. Y también de Estados Unidos traía productos y los vendía acá en los comisariatos, en sus propios almacenes. O sea que, Importaba productos. ¿ustedes creen que eso pueda decir que hay un monopolio? Camilo, cuéntame si tú fueras la United Fruit Company en un juego de monopolio, ¿tú irías ganando o perdiendo? ¿Te han jugado monopolio? Eso se hubiera que ganando, porque Fueras ganando, ¿cierto? Imagínate. varias empresas que Estaría tenía, ganando Dueño del porque que estaría vendía ferrocarril, ropa. dueño del Sí, ferrocarril, dueño de la flota blanca, dueño de las plantaciones, dueño ¿de qué más? imagínate. De los comisariatos, de los almacenes donde vendían los productos que traían de De la- Estados Unidos. Principal beneficiario del telégrafo, del teléfono, tenía de vía la, terrestre, vía acuática. de la fábrica de hielo. O sea, sí hay monopolio, definitivamente sí lo hay, chicos. Vale. Entonces Sí. continuemos, ya para terminar. Además, crearon la Santa Marta Wharf Company Limitada, con la cual incursionaron en la navegación a vapor por los caños de la Ciénaga Grande, entre Pueblo Viejo y Barranquilla. O sea, ya no solamente tenían la gran flota blanca, sino que también comenzaron a utilizar el transporte por los caños de la Ciénaga Grande. Acuérdense que antes no estaba la carretera, ¿cierto? Para ir a Barranquilla, sino que si queríamos ir a Barranquilla teníamos que irnos por los caños de la Ciénaga Grande y luego esos caños nos llevaban al río Magdalena y del río Magdalena llegaban a Barranquilla. Bueno, resulta que ellos también crearon una empresa para navegar por esos caños. Va ganando el monopolio. Sí. O sea, está avanzando un poquito más. Claro. Va avanzando. A partir de 1901, esta empresa quedó exenta del pago del derecho fluvial, es decir, que no tenía que pagar por utilizar los ríos. Quedó exenta, o sea, quedó exonerada de ese pago. Dice, de todas formas, esta compañía no ejercía el monopolio de la navegación por los caños del Ciénaga Grande. O sea, no tenía el monopolio en los caños, pero de todas maneras tenía una empresa. Ya que en 1912 había 28 embarcaciones de diferentes empresas y en 1914 llegaban a 123. O sea, la United Fruit Company no tenía el monopolio de los caños, ya, porque había muchas más empresas. Sin embargo, eso es una propiedad más que se le agrega o
Sí, cierto, una ganancia más a todo lo que ya tenía. A ver, ¿quién lee este párrafo? Mateo, tú no has leído, lee. La señorita. El ferrocarril, esto está resaltado. El ferrocarril llegó, Señora, bueno, sí. aquí dice el ferrocarril llegó a Sevilla el 2 de julio de 1894 y funcionó el Y a 22 de enero de fundación, 1906 y a fundación. y a fundación y el 22 de enero de 1906 lográndose construir solo 95 kilómetros. Hasta allí llegaría el ferrocarril. No alcanzó al río Magdalena, pero sí atravesó toda la zona bananera de norte a sur. Sevilla sería el epicentro de la zona bananera. Por su parte, dice que HB, ¿eso qué significa ahí? Ese es el ingeniero del ferrocarril de Santa Marta, Taylor. Ah, Taylor. 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 Él trabajaba como ingeniero en el ferrocarril de Santa Marta. No cabe duda de que la construcción de este medio de transporte revivió el espíritu empresarial de los agricultores del Magdalena. Muy bien. O sea que el ferrocarril, la idea era llevarlo hasta ¿se acuerdan? Que era llevarlo hasta el Banco Magdalena. La idea de los primeros empresarios. Y cuando se creó el primer tramo, fue lo que vimos en el episodio pasado, que se creó el tramo hasta de Santa Marta a Ciénaga. Pero luego ya se extendió hasta Fundación, pero no llegó, dice que no llegó hasta el río Magdalena. Solamente el ferrocarril atravesó la zona bananera, de Santa Marta a Fundación. Y el centro de todo era Sevilla. Ah, bien. Seguimos. ¿Quién lee este párrafo, por favor? Yuli, por favor, léelo. Chicos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Porque de todas maneras ya son las 3:04. Señor, lo que pasa es que se va mucho la señal, entonces se oscurece todo el tiempo. Sí, de todas maneras vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos hizo tarde. Yo les quería pedir si ustedes creen que podamos tener una clase el martes para ya dar por terminado este texto, porque de verdad que nos hemos extendido mucho y estamos atrasaditos. Señor, pero en la mañana, yo puedo ir en la mañana. En la mañana, sí. Igual nada más sería para terminar ya el texto y sacar las preguntas sobre lo último. Pero lo considero importante porque o sea, estamos bastante atrasados, chicos. Y nos faltan leer 2 textos más, nos falta hacer el análisis de la obra, nos faltan o sea, tenemos bastante cosas pendientes por hacer. Y creo que una de las formas también de avanzar rápido es que ustedes se lean los textos antes de venir a las clases. Y que ustedes, ustedes vengan preparados de cierta forma. Porque si yo les doy una lectura, la idea es que ustedes ya la tengan lista cuando lleguemos aquí a la clase. Solamente yo aclararía dudas, pero no me estoy entrando a las clases a hacer la lectura completica y a explicarla paso por paso. ¿Ya? Si ustedes hicieran esa lectura en su casa, creo que avanzaríamos más rápido. Entonces, no sé si ustedes me colaboran ahí. Bueno, para la siguiente lectura que viene, se motiven de pronto a leer de verdad juiciosos y irme haciendo preguntas por el internet para avanzar. ¿Qué están de acuerdo? Yo digo que es mejor que usted nos mande la lectura en personal. Sí, pero ya yo las mandé, se las he mandado, las 2 se las he mandado. Esta y la que viene, la nueva que vamos a leer, ya se las mandé. Entonces, esa es la idea, que ustedes se lean el material. Entonces, ¿sí están de acuerdo que... ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, señor? O sea, que si están de acuerdo que ya demos clase el martes para terminar esta lectura. ¿Cómo a qué hora? A las 10 de la mañana. Sí, sí. A las 10. Ah,
día mejor, señor. Sí, señor, en la mañana porque en la tarde dan clases. Claro, en la mañana. Sí, señor, en la mañana. Ah, bueno, entonces me parece, bueno, gracias chicos, de verdad, por comprender. Entonces, lo terminamos el martes a las Yo, 10 porque ya una ahora, pregunta. dime mamita. Y una pregunta. ¿Es el mismo link? Sí, vamos a dejar el mismo link. Vamos a dejar el mismo. Ah, bueno. Bueno, listo. Bueno, mis amores, no sé si quieren prender la cámara para tomarnos la foto. Y despedirnos. Yuli, no vas a prender la cámara y qué. Bueno, sonría. Ya. Listo, mis amores. Entonces, espérenme aquí para pegar. Bueno, mis amores, no siendo más, me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga, los guarde y nos vemos el martes. Oye, por eso en este medio quedamos por la guía de la tercera, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Daila, ¿qué me preguntaste? Que por este medio quedamos por la tercera actividad de su vida, de social. Sí. Queda por la, Chao, bendiciones. que va por la tercera, Chao, señor. y la tercera actividad de la guía. Señor. Chao, Que bendiciones. día atrasado. Chao. Chao, señor.